A muchos aquí seguramente os interesa el tema de las carreras de física, ya sea porque queréis cursarlas en futuro o porque ya las estáis cursando. Así que precisamente por eso vamos a hablar sobre la carrera de física. Tanto el tema de si merece la pena cursarla, cuáles son las dificultades, qué cosas chulas se pueden aprender ahí y cómo mejorar también nuestras salidas laborales. Así que, lo vemos. La primera pregunta que nos podemos hacer con respecto a la carrera de física es: ¿merece la pena cursar la carrera de física? Eso dependerá principalmente del motivo por el cual estemos cursando esta carrera, o sea, qué buscamos de la misma. Y para ello vamos a dividirlo en 3 tipos de objetivos. El primero es el objetivo de la vocación. Si tu vocación es la física, es lo que quieres aprender, lo que quieres estudiar y a lo que quieres dedicarte, sí o sí, entonces evidentemente yo sí que te recomiendo que curses física, que intentes hacerlo lo mejor posible, que aprendas todo lo que puedas y que luego pues ya intentes desarrollarte en función a lo que has aprendido. Ahora bien, un segundo perfil sería una persona que se mete en física por el hecho de que así va a poder ganar dinero, va a poder trabajar en diferentes sitios y demás. Mi recomendación para ese tipo de persona: no os merece la pena. Para eso escoged otra carrera, escoged ingeniería informática, escoged ingeniería aeroespacial, en general escoged una ingeniería, porque vais a encontraros unos retos parecidos o incluso en algunos casos menores que en física, ya que es una carrera bastante complicada y en cambio sí que vais a tener unas buenas salidas laborales, porque las salidas laborales de física son bastante alejadas de la física. Entre las diferentes salidas de física están el ser investigador en la universidad, lo cual, a menos de que seáis gente extremadamente capaz y extremadamente sobresaliente, vais a tener que sufrir muchísimo. Pero con muchísimo digo que al igual vais a estar hasta los 50 o los 60 años sin tener un contrato fijo, porque así es como funciona esto. Obviamente estoy hablando del caso de España, pero seguramente en muchos otros países pase más o menos lo mismo. Además, si queréis realizar doctorado, postdoc y todo esto, pues vais a necesitar bastantes buenas notas, os va a tocar estar 4 años o 10 años o 15 años sin cobrar un duro. Entonces, claro, tenéis que tener en cuenta que estáis compitiendo con mucha otra gente que también quiere dedicarse a la física investigando en una facultad, que las facultades en principio ya están llenas porque no necesitan más gente, y que además os vais a encontrar un entorno laboral bastante duro en el cual os van a meter bastante presión, vais a tener que publicar papers de una manera bastante forzada y dependiendo del sitio pues no va a colaborar mucho todo el tema de vuestros directores de tesis y demás, porque he visto a muchos doctorandos que están bastante estresados con ello. De hecho, yo mismo iba a dedicarme a física teórica en la universidad hasta que me comentaron toda esta situación y empecé a verla y dije, mejor me voy a la industria. Otra posible salida laboral, pues dedicarte a cosas de programación, para lo cual pensaréis, pues para eso estudio cosas de ingeniería informática o estudio programación, efectivamente. Que a ver, en esas situaciones vais a contar con la ventaja de que vais a tener una mejor base matemática que la mayoría de gente de informática, porque objetivamente en física se dan unas matemáticas bastante más duras y completas que las de ingeniería informática, aunque probablemente no necesitéis tampoco demasiado. La otra posibilidad es investigar en una empresa privada, lo cual os va a dar pues unas mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos y mejor todo que al hacer eso mismo en una universidad o en una empresa pública. Lo que pasa es que evidentemente vais a tener que ceñiros a algunos temas que pues no son tan teóricos y son más bien prácticos, aunque dependiendo de qué sea la cosa que más os guste, pues eso puede ser incluso mejor para vosotros. Mismamente, por ejemplo, yo hago cosas de investigación en una empresa privada y justamente se alinea bastante bien qué es lo que yo quiero investigar con qué cosas son las que necesita la empresa investigar. Entonces, ahí tenemos un buen acuerdo. Bueno, después también tenéis la otra posibilidad, que es ser profesor de física, para lo cual ya hay muchísimos profesores de física, incluida gente que no se ha graduado y en principio tampoco vais a destacar demasiado ahí. Y bueno, dependiendo de vuestro perfil, también podéis meteros en otros campos como mercados financieros. Si por ejemplo os especializasteis en temas de econofísica, os gusta más el tema de las ecuaciones diferenciales que se parecen a cosas de economía o cosas así. Pero en general, aunque sepáis bastante de muchas cosas, como no sois especialistas de una cosa en concreto, lo vais a tener un poquito
más complicado que alguien que haya estudiado exactamente eso. Porque, por ejemplo, si queréis dedicaros a temas de finanzas, para eso podéis estudiar una carrera más enfocada a finanzas, porque hay que recordar que en física estás 4 años, 5 años si haces un máster. Entonces, claro, todo ese tiempo lo estás rentabilizando bien para lo que luego vas a hacer en tu trabajo. Al igual, no. Y bueno, después está el tercer tipo de perfil, que es la persona que se mete en física por el hecho de no desperdiciar la media, en cuyo caso les recomiendo que por favor no entren en física porque no vais a aguantar aquí, o al menos vais a acabar fritos porque no es lo que os gusta. O sea, nunca he entendido demasiado bien eso de para no tirar la buena nota de selectividad y todo eso. O sea, eso es una tontería. Tú dedícate a lo que te interesa / sirve, no a algo dado por una media. Si por ejemplo hubiese una carrera de ser cajero de supermercado y tuviese una nota de corte extremadamente alta, ¿te meterías ahí simplemente por eso? Yo creo que no, porque a la gente normalmente no le gusta ser cajero. Pues lo mismo en este caso. Muchos de los puestos laborales a los que puedes acceder a través de física no te van a gustar. Entonces, no tiene sentido que hagas eso. Entonces, en resumen, si te metes en física por vocación, bien. Si te metes por el tema de empleabilidad y cobrar más y demás, no. Mejor hace otra carrera, hazte una ingeniería o hace cosas de economía, no te metas en física. Y si lo haces por el tema este de no desperdiciar la nota de selectividad, no sé qué decirte ya. Ahora bien, vamos a hablar del tema de dificultad. ¿Cuánto de difícil es realmente la carrera de física? Realmente en la carrera de física hay bastantes cosas que son muy difíciles, pero muy difíciles, porque hay que recordar que es una carrera que es un 90% matemáticas y un 10% de cosas de salir a la calle y ver el mundo. Entonces, claro, si ya de primeras es una persona a la que le cuestan las matemáticas, esto te va a costar muchísimo. Para lo cual mi recomendación sería que intentases enfocarte en las partes de las matemáticas, machacarlas muchísimo, sobre todo antes de entrar en la carrera, o si ya estás dentro, antes del curso que viene, metiéndote a fuego con todas las asignaturas que ya has dado en matemáticas y al igual las que vas a dar el curso que viene, para así precisamente para prepararte mejor en todo este tema del formalismo matemático y cómo hacer ciertas cuentas, ciertos cálculos y demás. Por otro lado, si es una persona a la que no se le da bien sobre todo el tema del laboratorio, ver dónde fallan los experimentos, ajustar las cosas bien, la propagación de incertidumbres, mi recomendación es que intentes ir con mucho cuidado, intentes hacer las cosas de la manera más precisa que puedas, aunque por ejemplo saques menos medidas, aunque saques menos puntos experimentales, pero que los puntos experimentales que saques, los saques bien y que poco a poco vayas aprendiendo. También te recomendaría, sobre todo para el tema de redacción de memorias y demás, que intentases pensar como lo está viendo un profesor externo que lo que quiere hacer es corregir esto en 10 minutos. Esto es, tienes que mencionar todo lo que es importante, pero tampoco des 50 vueltas sobre lo mismo. También deberías cuidar bastante el tema de la ortografía y la gramática y todo esto, porque hay profesores a los cuales no les gusta nada leer un texto mal escrito y que de hecho, si no te bajan nota directamente por eso, te la van a bajar indirectamente simplemente porque no les va a gustar el texto y se van a poner de mal humor. Otra recomendación es que las gráficas que vas a hacer y que vas a poner en todos los sitios sean lo más claras posible. Esto es, haz que la letra sea suficientemente grande para que el profesor no tenga que hacer zoom, porque hay que recordar que muchos profesores son mayores y no ven nada bien, y también que las líneas sean suficientemente gruesas como para que se vean, pero no tanto como para que empiecen a superponerse mal. Además, puedes, si tienes diferentes series de datos, usar en unos líneas sólidas, en otros usar líneas punteadas, en otros usar otro tipo de símbolos, de forma que se puedan distinguir bien, sobre todo para la gente que tiene pues ciertos problemas a la hora de diferenciar colores. También otra recomendación que os daría a la hora de estudiar y preparar exámenes es que los acabaseis de preparar 2 semanas antes, lo cual suena una locura, pero es una recomendación que os la digo por experiencia propia. Acabad de estudiar el examen, esa asignatura, 2 semanas antes. Durante esas 2 semanas estad estudiando cualquier otra asignatura y simplemente al igual un par de días antes echad un repasito rápido de un par de horitas y ya está, y no volváis a tocarlo, porque de esta manera lo que conseguís es que vuestro cerebro repose el conocimiento y luego salga más fluido en el examen, porque lo estaréis interiorizando, y si os surgen dudas con respecto al material que habéis visto, durante 2 semanas tenéis tiempo suficiente para resolver esa duda, porque al igual esa
duda no os surge mientras estáis haciendo este estudio, al igual os surge una semana después por algún motivo totalmente aleatorio y justamente esa cosa luego acaba saliendo en el examen. Por esto mismo es importante acabar alrededor de 2 semanas antes, y yo creo que 2 semanas es un buen tiempo. En principio diréis, pero no puedo conseguir llegar con 2 semanas de tiempo para los exámenes porque tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo, lo que sea. A menos de que estéis trabajando mientras estudiáis, lo siento mucho, pero os da tiempo. Os da tiempo. Aunque penséis que no, os da tiempo. Y esto no lo digo de manera acusatoria para deciros es que sois malos estudiantes. No, es que muchas veces uno no se da cuenta de que realmente sí que le da tiempo. Aunque bueno, también dependiendo de cada asignatura, al igual no te da tantísimo tiempo. Para lograr esto, lo mejor que podéis hacer es estar atendiendo lo máximo posible a clase. Evidentemente, hay clases con profesores a los cuales no merecen nada la pena atender porque no vais a aprender nada ahí. Pero en general vais a tener bastantes profesores que, aunque no sean perfectos, os van a servir para hacer al menos una especie de lectura previa de todo el tema de los apuntes. Y eso os va a ahorrar mucho tiempo porque ya estaréis procesando parte de la información durante la clase. Que la clase os va a gastar mucho del tiempo que vais a tener disponible. Entonces lo mejor que podéis hacer es aprovechar ese tiempo de la clase. Y si no estáis atendiendo al profesor, ya sea porque el profesor es malísimo o porque os habéis perdido demasiado en algún momento, lo que podéis hacer es aprovechar esa hora para estudiar por vuestra cuenta la asignatura. Lo que podéis hacer es o ir a clase y simplemente pasar del profesor, lo cual no es tan recomendable, pero en algunos sitios en los que os piden asistencia obligatoria, pues tenéis que hacerlo sí o sí, pero en otros casos lo que podéis hacer simplemente es faltar a esa asignatura y ya está, y simplemente presentar los trabajos que tengáis que presentar mientras os la estudiáis por vuestra cuenta. Y antes de que algún profesor universitario me venga a decir, no, pero es que en la universidad es importante que los alumnos vayan a clase y no debería un alumno poder no asistir, la asistencia debería ser obligatoria. Somos adultos cuando entramos en la universidad. O sea, si con 18 años has decidido cuál es la carrera que vas a cursar para luego determinar tu futuro laboral del resto de tu vida, entre bastantes comillas, eres lo suficientemente maduro como para determinar cuándo puedes y cuándo no puedes ir a clase. Y esto todos lo tenemos que saber porque todos hemos tenido profesores tan terribles que incluso el mero hecho de ir a clase nos suponía un perjuicio a nuestro nivel de aprendizaje. Entonces, por eso mismo deberíamos ser conscientes de esto. Otra recomendación que os hago es que intentéis buscar pues ciertos recursos online que también os permitan de una manera bastante más cómoda y bastante más fluida, sobre todo resolver dudas, ver parte del temario y entender ciertas cosas que os podrían requerir bastante tiempo y que no son eficientes simplemente pelearse con ellas. También a la hora de presentar ejercicios, sobre todo los típicos ejercicios de evaluación continua, lo que os recomendaría es, si los ejercicios los tenéis que presentar manuscritos, o sea, escritos a boli y papel, os recomendaría que intentaseis cuidar la presentación de unas maneras bastante concretas. Indicar bien cuál es el ejercicio que estáis resolviendo, poner los datos principales del ejercicio en la parte de arriba y después ir desarrollando los diferentes elementos del ejercicio de una manera en la cual el profesor pueda leerlo lo más rápido posible, pero que a la vez lo estéis explicando todo para que si, por ejemplo, el resultado final está mal, el profesor pueda ver que habéis desarrollado bien hasta X punto y pueda corregir eso más rápido, no vaya tan cabreado, digamos, con el resto de vuestros ejercicios y que así además pueda daros la máxima puntuación por ese ejercicio hasta el punto en el que habéis tenido un error. Obviamente esto no aplica a todos los profesores porque hay profesores que simplemente quieren suspender a la gente, así que esto depende del caso. Y esto evidentemente también aplica a los ejercicios que entreguéis en los exámenes. Para el tema de los exámenes, una de las cosas que os recomendaría es sobre todo el mirar bien todas las preguntas del examen antes de empezar y luego escoger las más sencillas para empezar por ellas, o las más sencillas o las que podéis resolver vosotros más rápido en función de la puntuación que os va a dar. Es mejor primero ir a lo seguro o a lo más rápido que sepáis que sí que podéis resolver y así ir sumando pequeños puntos hasta que pues finalmente os enfrentéis al ejercicio más complicado que normalmente os va a requerir mucho tiempo y sobre todo cansancio, o sea, os va a requerir mucha energía y al igual después de cargaros a ese monstruo no tenéis energía suficiente para los demás ejercicios. También otra recomendación que os haría sería compraros una calculadora como esta, una de las típicas calculadoras Casio blancas, que bueno, también las hay de otras marcas, que os permiten realizar cálculos bastante más complejos que las simples calculadoras que había antes. O sea, con estas calculadoras podemos calcular derivadas, integrales, podemos calcular temas con matrices, podemos realizar bastantes cálculos muy complejos que
nos pueden ayudar en ciertos tipos de exámenes. Aunque bueno, hay que recordar que muchos exámenes no nos van a dejar usar calculadora porque patata. Y también una de las cosas que os recomendaría es que ya en primer curso, si no tenéis una asignatura sobre programación, aprendáis a programar por vuestra cuenta. E incluso si tenéis una asignatura de programación, intentad aprender lo máximo que podáis de principalmente dos lenguajes de programación. El primero es Python y el segundo es cualquier variante de C, tanto C como C++ como C#. Es importante que sepáis programar bien por el hecho de que en los siguientes cursos os van a pedir programar, a menos de que estéis en una facultad de física del medievo. Sobre todo porque en física experimental os van a pedir hacer los ajustes, los análisis de datos y todo esto por ordenador, para lo cual vais a necesitar saber programar de una manera mínimamente decente. Y sobre todo si estáis en física teórica, muchísimos de los cálculos los vais a tener que hacer de manera numérica. Por lo tanto, deberéis dominar todos los métodos numéricos, vais a tener que dominar bastante bien un lenguaje de programación en el que realizar esto. Y claro, este tipo de cosas a muchos no nos queda claro cuando nos metemos en la carrera de física, pero sí, en física tenéis que saber programar bastante bien, porque sobre todo cuanto mejor sea la carrera de física, más tendréis que programar. Y esto, aunque a muchos les duela porque, yo que sé, viven en el medievo o no saben programar, es un hecho. En física tienes que saber programar y tienes que saber programar muy bien, porque si no, te quedas anticuado. Muchos de los cálculos hay que hacerlos numéricamente. En física teórica, a la mínima que estés en una teoría no lineal, los cálculos son numéricos. Si estás en física experimental, no vas a hacer las propagaciones de incertidumbres a mano, vas a hacer programas que te calculen todo ese análisis de datos, aunque luego tú pongas tus conocimientos de tu cabeza y de tu puño y letra, pero todos esos cálculos los tienes que hacer con una máquina. Y en física aplicada 3/4 de lo mismo. Muchas de las cosas requieren de software, entonces tendréis que aprender a programar bien, al menos en un lenguaje de programación. Digo en un lenguaje de programación porque una vez sabes programar en un lenguaje de programación, aprender otro te es muchísimo más sencillo. Y evidentemente el lenguaje de programación no puede ser Excel, que está muy bien que sepáis Excel, de hecho es necesario que sepáis Excel, pero Excel no podéis sacaros todas las castañas del fuego con Excel. De hecho, mi recomendación es que aunque en los primeros cursos podáis hacer cosas con Excel para ir sobrellevando todo el tema de cálculo por ordenador y demás, que aprendáis a programar, porque Excel, a la mínima que os pongáis con algo mínimamente fuerte, no os va a servir de nada, porque imaginaos estar con unas prácticas de laboratorio de física nuclear y de partículas y estar analizando unos picos de radiación con Excel. No podéis hacerlo, simplemente es que no podéis hacer esos cálculos con Excel. Entonces tendréis que iros a lenguajes como Python o como variantes de C. Yo os recomendaría Python por el tema de que es sencillo, que es asequible y que es totalmente gratuito y todo esto. Y además de que tiene muchas cosas ya implementadas y a la mínima que tengáis una duda, buscáis en Google y alguien la habrá tenido. Y bueno, también otra de las dificultades que os vais a encontrar es el tema de entender de qué me están hablando las asignaturas. Que tranquilos, al igual estáis viendo una cosa en primero y no la entendéis hasta cuarto. Así que eso es simplemente tener paciencia y seguir poquito a poco hacia adelante. Ahora bien, para quitarnos un poquito esta negatividad de encima, vamos a ver unas cuantas cosas chulas que se pueden ver en una carrera de física. A pesar de que ya subí un vídeo sobre todas las asignaturas que cursé en la carrera de física, al igual es un vídeo demasiado largo para que os lo veáis, así que os voy a resumir un poquito qué cosas chulas nos podemos encontrar ahí. Una de las primeras cosas chulas que nos podemos encontrar es todo el tema matemático, porque en física se va a dar muchísima matemática, pero muchísima, porque evidentemente todo el universo es descrito con matemáticas y claro, tendremos que controlarlas para entender el universo mínimamente. Entonces ahí vamos a ver tanto temas de cálculo diferencial, cálculo con números complejos, álgebra lineal, y dependiendo del nivel de especialización, pues también nos podemos encontrar teoría de grupos y cosas por el estilo. Por otro lado, también vamos a aprender bastantes cosas de física experimental, de cómo realizar un experimento, cómo analizar los datos de un experimento, cómo hacer un informe sobre los mismos, cómo descartar teorías físicas, porque recordemos, las teorías físicas no se aceptan, las teorías físicas se descartan, porque solo puedes demostrar que una teoría es falsa, no puedes demostrar que sea verdadera. También aprendes muchas cosas sobre física, como por ejemplo la mecánica clásica, que no es solamente el tema de poleas y planos inclinados, lo cual no le importa a nadie, sino que también son cosas de partículas, cosas de sólidos rígidos, cosas de sistemas que se mueven y que tienen unas propiedades y unas cantidades conservadas por teorema de Nether y demás. Entonces eso está muy guay, con temas de lagrangianos, hamiltonianos y todo esto. También vais a aprender
temas de termodinámica, aunque no os guste, pero es algo bastante necesario y bastante útil para comprender ciertos procesos que luego se verán, por ejemplo, en física aplicada. Y también hay muchas cosas que vais a ver de física cuántica, porque eso es básico hoy en día, ya que muchas de las ramas necesitan conocer al menos un poquito de lo básico de física cuántica, ya que hay muchos efectos que te pueden alterar o estropear ciertos tipos de experimentos y que hay que tener en cuenta. También se estudia mucho el tema de la óptica, ya que la óptica se puede utilizar para temas teóricos por todo su formalismo, como para temas aplicados, como para temas experimentales, ya que muchos sensores dependen de sistemas ópticos. Evidentemente también está el electromagnetismo, que es una de las bases fundamentales de cómo funciona todo y de cómo funciona de hecho toda la física después de la mecánica clásica. Entonces eso también es algo que se va a estudiar en bastante profundidad. Y bueno, también dependiendo de la rama en la que estemos, tendremos asignaturas, por ejemplo, en física teórica, de gravitación, de teoría cuántica de campos y demás. También en física aplicada hay física de sistemas complejos y todo esto. Y en física experimental, pues más prácticas de laboratorio y más física experimental. Y evidentemente también tendréis asignaturas de programación, a menos de que vuestra facultad esté totalmente desapegada del mundo real. También tendréis estas asignaturas de programación debido a que pues tendréis que hacer análisis de datos y cálculos numéricos a ordenador. Y la verdad es que está bastante chulo el tema de programación cuando sabes programar mínimamente bien. Cuando no sabes programar es un absoluto infierno, lo reconozco. Y finalmente, pues cómo ir mejorando las posibilidades en el sector laboral para no quedarnos en el paro en cuanto salgamos de la carrera. Pues para eso lo primero que tendremos que pensar es en especializarnos. Tenemos que especializarnos en algo, tener un campo de conocimiento concreto que nos interese y en el cual queramos ser expertos. Evidentemente ahí tendremos que ver cuáles son las tendencias del momento y sobre todo qué cosas necesita la gente y que no están siendo cubiertas. Normalmente si quieres trabajar en industria, una especialización en astrofísica no te va a servir de nada y por lo contrario una especialización en física de materiales te puede servir de muchísimo. También algo muy importante para poder salir al mundo laboral es saber programar, como he insistido muchas veces, porque esto es algo en lo que no se suele insistir tanto o no se suele destacar tanto cuando uno no ha entrado en la carrera o está en los primeros cursos, pero saber programar es muy importante, ya que puede agilizar los procesos y además te permite acceder a puestos de programador, aunque bueno, los puestos de programador hoy en día no que sean algo demasiado bueno. Y evidentemente no os pongáis a estudiar los 50 lenguajes de programación, porque si alguien ve un currículum en el cual no tienes experiencia laboral, pero tienes 50 lenguajes de programación, lo primero que se nos va a venir a la cabeza a todos es, vale, pero eso es que no dominas nada, porque quien mucho abarca, poco aprieta. Y sí, efectivamente, hay gente que conoce varios lenguajes de programación y los domina muy bien, pero porque los usa en el trabajo, no porque los haya estado estudiando por su cuenta, porque como siempre, todo lo que estudias de manera teórica es muy diferente luego en el mundo real, incluso en física teórica. Y bueno, varios sectores en los que podéis intentar meteros pueden ser, por ejemplo, el sector financiero, ya que los físicos utilizan muchas ecuaciones diferenciales que son las mismas que las de economía, básicamente porque o los economistas les roban las ecuaciones a los físicos o los físicos se los roban a los economistas. Pero seguramente en algún momento alguien se lo ha robado a un matemático. También otro campo bastante interesante es la física de materiales, ya que hay muchas empresas que están intentando desarrollar materiales nuevos y por tanto necesitan tener a físicos ahí. También otro sector bastante bueno sería la física química, en la cual se hacen cosas que no me quedan demasiado claras. Y otro de los campos bastante buenos para meterse en el sector laboral sería el campo de la computación cuántica, ya que evidentemente un físico va a entender mejor cómo funciona todo el tema de la computación cuántica que un informático, básicamente porque un físico sabe lo que es una superposición de verdad, a veces. Y bueno, otros nichos podrían ser análisis de datos, temas de estadística, temas de machine learning, dependiendo sobre todo de cuál sea vuestra especialización, porque hay sobre todo los físicos experimentales son los que llevan eso mucho mejor. Y evidentemente una de las cosas que os recomendaría es que no empecéis a hacer cosas destacables cuando ya hayáis acabado la carrera, porque cuando hayáis acabado la carrera ya habrá otra gente que lleve años haciendo esas cosas destacables. Entonces lo que os recomendaría sería que antes de acabar la carrera, al igual en tercer curso, ya empecéis a hacer proyectos propios, aunque sean proyectos pequeñitos, aunque sea un sitio donde explicáis cosas, aunque sea un par de programas que luego os los subáis a GitHub o proyectitos muy largos en el tiempo, pero id haciendo cosas, uno,
para ir aprendiendo bien sobre el tema que os gusta, y 2, para poder demostrar que sí que sabéis de ello y no simplemente os habéis inventado un currículum. Porque recordad, hay muchos físicos en el mercado, muchísimos, entonces tenéis que diferenciaros y tenéis que destacar sobre el resto de profesionales con respecto a los cuales estáis compitiendo. Así que bueno, esta es mi opinión sobre la carrera de física. Espero que os haya podido servir para algo, para tener una visión más clara de ciertas partes o de cómo sobrellevar ciertas dificultades que hay en la misma carrera, o incluso para decidiros si entrar en esta, si continuar en la carrera o si por otro lado pues cambiaros a otra carrera en los siguientes cursos, que es totalmente legítimo. Y quien dice a otra carrera, pues a otro tipo de estudio, porque como siempre, tampoco es que la universidad te garantice nada, y hay algunos estudios de formación profesional que incluso te van a dar más oportunidades laborales y lo que te importa es sobre todo el sector laboral. Y como siempre, también es muy importante recordar que el hecho de tener o no tener una carrera de física no te hace ni mejor ni peor persona, no te hace ser alguien más o menos listo, ni tampoco hace que seas moralmente superior o algo, como he llegado a ver en algún que otro sitio. Entonces eso. Espero que os haya servido. Si os ha gustado el vídeo podéis dar like, si no os ha gustado dislike. Si creéis que le puede servir a alguien podéis compartírselo. Si tenéis alguna experiencia o algún consejo o algo con respecto a la carrera de física podéis dejarla en comentarios también para que lo vea el resto de la gente. Y pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo.